Hoy además es un día estupendo porque vamos a celebrar unos mártires de los primeros tiempos. Es el siglo III. Santos Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero, mártires. Tenían ciertas diferencias entre ellos, no se llevaban bien, pero a los dos los desterraron y allí se arreglaron. Aprendamos que la Iglesia desde los primeros tiempos es humana y que existimos los humanos y vamos a veces a oscuras. Hacia el año 236 fueron deportados al mismo tiempo a Cerdeña durante la persecución del emperador Maximino y allí recibieron el martirio. Sus cuerpos finalmente fueron trasladados a Roma, donde reciben veneración. A ellos nos encomendamos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos. A la vista de todos, emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro, a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado, saqué mi equipaje como quien va al destierro, en pleno día. Al atardecer, abrí una brecha en el muro con las manos, lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor Dios, este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un signo para vosotros, como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. Te alabamos. No olvidéis las acciones del Señor, no olvidéis las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olvidéis las acciones del Señor. Con sus altozanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olvidéis las acciones del Señor. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Per evangelica dicta, neleantur nostra deiecta. Hemos visto cómo el Señor, a través de Ezequiel, les anuncia las consecuencias de sus errores al pueblo israelita. Cuando Él va a decirles algo, el Señor le dijo: ¿qué respuesta? O sea, no te han preguntado todo lo que has hecho, eso es muy de la tierra aquella, ¿no? Y de la época. El hacer como unas pequeñas acciones llamativas para que le pregunten al profeta. Esto dice el Señor: este oráculo toca al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Y dice el Señor: yo soy un signo para vosotros. Como yo he hecho, el profeta está diciendo, habéis visto, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El Señor nos dice, si no nos damos cuenta que está tan cerca de nosotros y que lo encontramos en la naturaleza, que lo encontramos en los sucesos, que lo encontramos en las personas, que no hay más que mirar un poquito más al cielo para darnos cuenta de la grandeza de Dios y de la pequeñez humana.
Es maravilloso. Yo os digo que yo soy matemático, he estudiado astrofísica y os puedo decir que esa alineación de los del planetas con el Sol, y más que va a haber de alineaciones también en el año próximo y al otro, esos son las matemáticas de Dios, impresionantes. No hay manera de explicarlo. Pero hoy el Evangelio nos dice, para que no nos pase lo que al pueblo israelita, ¿qué hay que hacer? El pasaje de hoy nos ofrece una enseñanza sobre el perdón, que no niega el mal sufrido, sino que reconoce que el ser humano creado a imagen de Dios siempre es más grande que el mal que comete. Las personas, sean del tipo que sean, son personas, aunque sean muy malvados. San Pedro pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. Número 7, como sabéis, para los israelitas era el más grande que se pueda pensar, ¿no? Y a Pedro le parece ya el máximo perdonar 7 veces a una misma persona. Y tal vez a nosotros nos parece ya mucho hacerlo 2 veces. Pero Jesús responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Con más o menos coste, porque cuesta y hay que pedir ayuda. No tenemos a nosotros las fuerzas para eso, muchas veces. Tú debes perdonar siempre. Y lo confirma contando esta parábola, ¿no?, que acabamos de escuchar. El Papa Francisco nos la comentó, sí. El rey de la parábola, decía, es un hombre generoso que, preso de la compasión, perdona una deuda enorme, 10.000 talentos, enorme. A otro siervo como el que le debe 100 denarios, ¿no?, a un siervo que suplica. Pero aquel mismo siervo, en cuanto encuentra a otro como él, que le debe 100 denarios, o sea, es decir, mucho menos, se comporta de un modo despiadado, mandándolo a la cárcel. Nosotros lo mandamos a Dios sabe dónde. Y el comportamiento incoherente de este siervo es también el nuestro cuando negamos el perdón a nuestros hermanos. Mientras el rey de la parábola es la imagen de Dios que nos ama con un amor tan lleno de misericordia para acogernos y amarnos y perdonarnos continuamente. Nosotros somos como ese siervo malo, el segundo, que no perdonaba. Bueno, pues desde nuestro Dios nos ha perdonado. Hay que reconocer los dones divinos y todo lo que tenemos, que es don de Dios en esta tierra y en el universo y en el mundo. ¿Y qué ha hecho el Señor? Perdonándonos una deuda insoluta, el pecado original. Todo regalado. Pero aquella es la primera vez, porque después, con una misericordia sin límites, Él nos perdona todos los pecados en cuanto mostramos incluso una sola pequeña señal de arrepentimiento. Es que Dios es así, es misericordioso. Y cuando estamos tentados de cerrar nuestro corazón a quien nos ha ofendido y nos pide perdón, es bueno que recordemos las palabras del Padre Celestial al siervo despiadado: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí? Y uno tiene que preguntarse a estas alturas: ¿tengo yo a alguien sin perdonar? ¿A qué no se puede perdonar? Pídele el don al Señor. Porque sea lo más malvado del mundo, pues tenemos que aprender y recibir los dones para comportarnos así con el Señor. Además, decía el Papa, en la oración del Padre Nuestro, Jesús ha querido alojar la misma enseñanza de esta parábola. Y ha puesto, para que no nos olvidemos, porque ya que nos conoce, los humanos, me da igual, ahora sí que tengo deseos, pero luego a la semana siguiente ya se me han quitado. Y nos lo ha recordado. Ha puesto en relación directa el perdón que pedimos a Dios con el perdón que debemos conceder a nuestros hermanos, en el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Claro, el perdón de Dios es la señal de su desbordante amor por cada uno de nosotros. Es el amor que nos deja libres de alejarnos, como el hijo pródigo, pero que espera cada día nuestro retorno. Es el amor audaz del pastor por la oveja perdida. Es la ternura que acoge a cada pecador que llama a su puerta.
El Padre Celestial, nuestro Padre, está lleno de amor, que quiere ofrecernos, pero no puede hacerlo si cerramos nuestro corazón al amor por los otros. Vamos a pedírselo de manera particular a la Santísima Virgen, que nos ayude a ser cada vez más conscientes de la gratuidad, que es gratis, y de la grandeza del perdón recibido de Dios para convertirnos en misericordiosos como Él. Y como no tenemos fuerzas para eso, rezamos, pedimos al Espíritu Santo el don. Sí, ser como Él, nuestro Padre, infinitamente bueno, lento a la ira y grande en el amor. Que así sea.